rótulas de articulación están montados sobre un conjunto denominado plato de mando. Unido a él por un extremo y con la interposición de un cojinete axial, nos encontramos con el rotor de levas. Este elemento en forma de cuña y unido al eje del compresor es el encargado de transmitir el movimiento alternativo a los pistones debido a su inclinación. Cuando accionamos el mando del aire acondicionado, el embrague electromagnético del conjunto se encarga de transmitir el esfuerzo del motor térmico al eje del compresor y, por lo tanto, al rotor de levas. Al estar este en contacto con el plato de mando, el giro constante del rotor es el que permite a los pistones su movimiento alternativo. Al otro extremo de la carcasa se monta por medio de unas juntas de estanqueidad la tapa trasera, que lleva un registro a través del cual sale el eje de mando, acoplándose a este la polea de arrastre con su correspondiente chavetero, así como el embrague electromagnético del conjunto. Pasemos ahora a estudiar los compresores de paletas. Están formados por un cuerpo y una tapa. En el interior del cuerpo nos encontramos con una cámara oval sobre la que se monta un eje con 5 paletas. Por efecto de la fuerza centrífuga, estas paletas se mantienen pegadas contra las paredes de la cámara. Debido a la rotación del eje, obtenemos distintas variaciones de volumen en la cámara, las cuales nos van a determinar las fases de aspiración, compresión y descarga necesarias para el funcionamiento del mismo. Siguiendo con el orden del paso de refrigerante, el gas proveniente del evaporador es canalizado desde la toma de entrada del compresor hasta la cámara principal, a través de sus orificios de entrada. Una vez en ella, el giro del eje permite la compresión del gas hasta la apertura de las válvulas de escape, desde donde es conducido al resto del circuito. Estos dos tipos de compresores tienen la particularidad de que el volumen de refrigerante impulsado solo depende del régimen de giro del compresor y no del volumen de sus cámaras. Son los denominados compresores de cilindrada fija. Sin embargo, actualmente existe otro tipo de compresores que se caracterizan por poder variar el caudal de refrigerante según las necesidades del sistema, teniendo además la particularidad de no interrumpirse el funcionamiento de dicho compresor. Son los denominados compresores de cilindrada variable. Debido a los distintos tipos de compresores aplicados al automóvil actual, centraremos el estudio de estos en la videoproducción dedicada a los sistemas de climatización. Todos los elementos del compresor anteriormente desarrollados necesitan una lubricación interna para un funcionamiento correcto y una mayor duración de los mismos. Pero además de estos, existen elementos como la válvula de expansión que también necesitan una pequeña lubricación. Por ello, una pequeña parte del aceite lubricante circula por el sistema junto con el refrigerante.
Estos aceites deben de ser compatibles con su refrigerante, ya que si no fuese así, se generarían descomposiciones de elementos como las mangueras del circuito o del propio gas. Por ello, los aceites utilizados en los sistemas de refrigerante R12 son de tipo mineral. Por el contrario, los utilizados en los sistemas más actuales de refrigerante R134A son de tipo sintético. Son aceites muy higroscópicos. Se encuentran con un bajo nivel de humedad. Por ello, el aceite utilizado para estos sistemas debe ser guardado en el mismo recipiente, teniendo especial cuidado de conservarlo bien cerrado. Otro factor importante es la precaución a tomar en el desmontaje de cualquier elemento del circuito, ya que esta operación determinará la entrada de aire al sistema y, por lo tanto, de la humedad. En estos casos, se procederá, como más adelante veremos, a generar un buen vacío al sistema con la estación de carga y extraer así toda la humedad del circuito. La cantidad de aceite aportado al compresor es muy precisa, ya que un exceso reduce el rendimiento del sistema. Pero por el contrario, una insuficiencia de este produciría el gripaje del compresor y por lo tanto la rotura del mismo. Cuando se produce el desmontaje del compresor, una de las verificaciones a realizar es el nivel de aceite de este, para lo cual nos ayudamos con una varilla de nivel que introduciremos en el orificio de llenado de dicho compresor. Estas verificaciones las veremos con más detalle en la comprobación y diagnosis de estos sistemas. Después del compresor, el siguiente elemento que nos encontramos en el circuito es el condensador, cuya función es la de reducir la temperatura del refrigerante de forma que pueda pasar al estado líquido por efecto de la condensación. Para poder conseguir este efecto, el condensador dispone de un conducto por donde pasa el refrigerante y de unas aletas que canalizan el aire. Los dos tipos más empleados son el de serpentín y el de flujo paralelo, siendo este último el que consigue un mayor rendimiento. El condensador tipo serpentín está compuesto por un tubo dividido en varias partes, formando unos canales de paso. El tubo está rodeado por unas aletas firmemente unidas que permiten el paso de aire necesario para su refrigeración. El de flujo paralelo consta de una serie de tubos dispuestos de forma paralela y cuyos extremos finalizan dentro de los colectores. Esto hace que el refrigerante se distribuya más rápidamente por toda la superficie, consiguiendo al mismo tiempo incrementar la capacidad de evacuación del calor y reducir la caída de presión en el condensador. Como en el caso anterior, los tubos están separados por unas aletas en forma de acordeón que permiten su refrigeración y dan solidez al conjunto. El gas impulsado por el compresor entra en el condensador a una elevada temperatura. A medida que atraviesa el conducto, va cediendo calor al aire que fluye forzado desde el exterior y se condensa. De esta forma, en la salida el refrigerante es completamente líquido. El montaje del condensador se realiza en la parte delantera del vehículo, junto al radiador de refrigeración del motor, de forma que sobre él pueda incidir la corriente de aire provocada por la marcha del vehículo o por un ventilador dispuesto para tal fin. Existe una cierta relación de proporcionalidad entre el condensador y el evaporador, dependiendo del tipo de refrigerante utilizado.
Así pues, si el sistema funciona con R12, el condensador es 2 veces mayor que el evaporador. Si por el contrario el refrigerante es el R134A, el condensador será 3 veces mayor que el evaporador, debido a que el intercambio térmico es de un 30 a un 40% superior con respecto al refrigerante R12. El siguiente elemento es el acumulador deshidratador. Dependiendo del equipo, puede ir montado en la parte de alta presión, entre el condensador y la válvula de expansión, o en el lado de baja presión, entre el evaporador y el compresor, siendo en este caso su función principal la de depósito de expansión. El acumulador desempeña 3 funciones principales. Sirve como depósito para el almacenamiento del refrigerante, absorbiendo las variaciones de caudal provocadas por el compresor y asegurando una alimentación permanente a la válvula de expansión. Actúa como elemento filtrante reteniendo las impurezas sólidas. Y por último, elimina la humedad que pueda existir en el refrigerante, ya que una pequeña cantidad de esta puede provocar la formación de hielo en la válvula de expansión y la aparición de ácidos corrosivos que descomponen los materiales. El depósito está formado por un cuerpo de acero, además de los conductos de entrada y de salida de refrigerante. En el interior se encuentra el tamiz o filtro de impurezas y el elemento deshidratador formado por sustancias desecantes como el silicagel o la zeolita. El refrigerante entra en el acumulador por el conducto y se hace pasar a través del filtro y del elemento secador, donde quedarán retenidas todas las partículas, evitando que puedan pasar al circuito. Mientras tanto, el elemento secador extrae la humedad absorbida por el refrigerante. Si el circuito se abre por la botella, esta debe ser taponada inmediatamente para evitar que la humedad sature el elemento secador. De lo contrario, solo se eliminaría una pequeña cantidad de humedad y la restante podría provocar la corrosión del compresor y la formación de hielo y el bloqueo de la válvula de expansión. Algunos acumuladores disponen de un visor o mirilla, a través de la cual se puede, en cierto modo, determinar si existe una cantidad insuficiente de refrigerante e incluso el estado en que se encuentra, dependiendo de si la circulación es uniforme o si se observa el paso lento de burbujas, como veremos en el apartado de comprobaciones. El siguiente componente del circuito es la válvula de expansión. Al principio de este vídeo, hemos visto que el circuito de aire acondicionado tiene una parte de alta presión y otra de baja presión, siendo precisamente la válvula de expansión la encargada de separar ambas partes. La función que tiene esta válvula es la de regular la cantidad de refrigerante que entra en el evaporador. Así pues, y debido al estrechamiento existente en su conducto, únicamente podrán pasar al evaporador pequeñas cantidades de refrigerante, provocando de esta forma el descenso de presión necesario para su evaporación. En la segunda parte de esta videoproducción, veremos los diferentes tipos de válvula utilizados en los equipos de aire acondicionado y seguiremos analizando el resto de componentes del circuito.